Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Continuando con mi mensaje anterior, hoy hablaremos de cómo se manifiestan dos nuevas realidades a nivel social, y qué procesos energéticos ocurren durante este proceso. ¿A qué me refiero con la expresión nivel social? En primer lugar, se trata de la estratificación social entre las personas, que aumenta cada año, como resultado de lo cual los ricos se vuelven aún más ricos y los pobres, aún más pobres. ¿Por qué está pasando esto? En primer lugar, porque el gobierno en la sombra ha concentrado en sus manos casi todos los hilos de la gestión financiera y, a través de sus títeres en el poder, continúa concentrando capital en grandes corporaciones, que arruinan y absorben a las medianas y pequeñas empresas y a las empresas industriales. Como resultado, la sociedad en la Tierra está cada vez más dividida entre la llamada élite y la gente corriente. La brecha entre ellos es enorme, lo que se manifiesta no solo a nivel energético, sino también a nivel mental y emocional. Así, en el plano sutil, chocan dos flujos de energía: la superioridad y la depresión. Aunque ambos tipos de estas energías tienen un carácter negativo, están lejos de ser homogéneos, ya que el primero concentra en sí mismo todos los matices de energía característicos del poder, el control y el interés propio, y el segundo, las energías del miedo, la humillación y desesperación. Ambas realidades, al entrar en contacto, provocan una crisis energética y mental emocional. ¿En qué se expresa? Entre los ricos, es el desprecio por la masa gris, y el deseo de destruirla físicamente, y entre los pobres, el odio a los ricos, y el deseo de desplazar este poder. Por supuesto, este proceso tiene muchos otros matices, pero en general es el deseo de destrucción mutua lo que genera una ola particularmente alta de confrontación, que ahora está barriendo todo el planeta. Pero, por paradójico que pueda parecer, ambos representantes de estos grupos se encuentran en la misma realidad, regida por la dualidad, que no les permite escapar del marco del mundo tridimensional. Los primeros se ven impedidos por sus ambiciones y arrogancia, y los segundos por su posición humillada y el temor por sus vidas, de pasar a otra realidad, aquella a la que pertenecen las almas humanas puras, potencialmente preparadas para la transición. Como resultado, a nivel social, los procesos energéticos entre los habitantes no despiertos de su planeta, que se encuentran en confrontación mental y emocional entre sí, y al mismo tiempo con la parte despierta de la población de la Tierra, son aún más caóticos e impredecibles. Por lo tanto, lo único que se puede hacer para mitigar esta situación es realizar prácticas y meditaciones para disolver las energías y programas negativos del mundo tridimensional, que ya les han sido dados en una variedad de mensajes anteriores y utilizando una variedad de métodos de energías. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu trabajo en tus meditaciones. Canalizaciones divinas. Hoy hablaremos de cómo interactúan las dos realidades existentes en la Tierra a nivel financiero. Estos procesos energéticos son similares a los que ocurren en el ámbito social, ya que es el componente financiero el que determina si los habitantes de la Tierra pertenecen a la llamada élite y al resto de la población de su planeta. Pero aquí hay algunos matices,
ya que el sector financiero de cada país tiene sus propias características. ¿Qué son? La mayoría de los países del mundo tienen un centro único para gestionar sus finanzas, creado por un gobierno en la sombra, que ha colocado a sus representantes en todos los puestos clave, de las mayores corporaciones financieras y bancos. Como resultado de esto, se creó otra red a nivel energético, en cuyas redes se encontraban las monedas nacionales y las instituciones financieras de cada país. No todos los residentes de estos países son conscientes de la situación actual, ya que la actividad financiera siempre ha sido considerada prerrogativa de la élite gobernante, y la gente común, incapaz de influir en ella, tomó por fe todo lo que se les dijo, y se les ofreció. Así, gradualmente, los préstamos concedidos con intereses a empresas y ciudadanos comunes se volvieron comunes y, lo más importante, legales para todos. Nadie pensó que en realidad esto no es más que una usura elevada al rango de legalidad. Además, esto se presenta a las personas como una especie de privilegio diseñado para ayudarlas a realizar sus planes y sueños. De hecho, esto es una verdadera esclavitud, que impone una pesada carga sobre los hombros de las personas, no solo financieramente sino también energéticamente. Viven con el miedo constante de no pagar a tiempo el préstamo que pidieron, por lo que podrían perderlo todo, incluso su casa. Pero este era precisamente el objetivo de quienes crearon tal política financiera. Mantener a la gente en constante miedo y tensión, provocando así que liberen una cantidad colosal de energía negativa necesaria para la supervivencia de los Draco y Reptil. Las personas que vivían en dependencia financiera de los préstamos bancarios, sin saberlo, se encontraron en la realidad en la que se encuentran estos seres, que tomaron el poder en la tierra, ya que al esclavizar a las personas de esta manera, lograron reducir extremadamente sus vibraciones. Solo aquellos que no han caído en la esclavitud financiera o se han liberado por completo de ella pueden respirar libremente y existir en un espacio energético diferente en el que no hay lugar para el miedo y los sentimientos de depresión y sumisión. Muchas personas no son conscientes de esto, pero en un nivel sutil, la esclavitud financiera se manifiesta en forma de coágulos de energía oscura en el aura de las personas, que gradualmente penetran en sus cuerpos sutiles, lo que posteriormente causa diversas dolencias físicas. Así, con la ayuda del sistema de préstamos financieros, que se ha desarrollado en la Tierra, se agrava el trasfondo de energía negativa de su planeta. Pero, para agravar aún más la situación, y afectar también a la parte despierta de la población de la Tierra, en muchos países del mundo, se creó un estricto sistema de control sobre los flujos financieros de cada persona con cuentas bancarias. Cada año ese control se vuelve cada vez más estricto. Esto se hace para privar por completo a las personas del sentimiento de libertad e independencia. Después de todo, son precisamente estas cualidades, que son tan naturales para los humanos, que conllevan altas vibraciones, las que representan la mayor amenaza para los Draco y otras criaturas de baja vibración, encarnadas en cuerpos humanos. Por lo tanto, los conquistadores de su planeta están tratando de subyugar no solo a la masa gris de gente común, que no puede escapar con su conciencia más allá del marco del mundo tridimensional, sino también a la parte despierta de la población de la Tierra, limitando su libertad,
para gestionar sus propias finanzas como quieran. Te bendigo, y te amo inmensamente por liberarte de todo. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.